¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Que la gracia de nuestro Señor Dios le dé todo entendimiento para este bendito camino. Y les recuerdo, bendito pueblo de Dios, que para que esa bendita gracia esté en cada uno de nosotros, debemos de ser crédulos a toda su bendita palabra, debemos de estar practicando los mandamientos y de estar guardando el pacto, para que entonces, por medio de la fe, podamos hacer cada mandamiento y la paz que nos dejó nuestro Señor Jesucristo con el ejemplo, pueda usted la tener con Dios y tener todas sus bendiciones y no las maldiciones. Porque habemos muchos que queremos bendecir, el único que puede bendecir es Dios, por medio de nosotros, pero para poder bendecir Dios a nosotros y por medio de nosotros, se necesita guardar el pacto. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que siempre hay en la palabra bendiciones y maldiciones, no de mí, no porque uno quiera maldecir a la gente, sino que Dios así lo ha constituido y así está escrito. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bienaventurados los que vienen a escuchar, que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados todos los suscriptores, todos los que van dando un seguimiento, todos los que día con día están escuchando con gran temor y temblor. Y sobre todo, por todos los que creen en esta locura de la cruz, todos los que creen en esta locura de la predicación, que es poder de Dios para los que han creído. Continuemos con la enseñanza número 20, habiendo ya orado a Dios por todos ustedes y deseando de todo corazón el sentir de Dios y de Cristo, para que pueda haber entendimiento y no se pierda o no nos perdamos ninguno de la verdad y poder estar en la vida eterna algún día con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar el capítulo 20 del libro de los Hechos, enseñanza número 51. Bien, ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, pues ahora sí que lo que hubo, el alboroto que hubo en Éfeso, con la gran diosa Diana, el alboroto no pequeño, como también, pues de cierta manera Dios, por medio de los discípulos, guardaron a Pablo para que no fuera, ya que había un conflicto grande, y bueno, eso lo vimos ayer. Luego de estas cosas, dice en el capítulo 20, versículo 1, después que cesó el alboroto, y llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ahora, vemos y estamos aprendiendo el fruto de Dios por medio de un verdadero siervo. ¿Cómo Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para atemorizarnos? Porque en cada lugar que Pablo llegaba, cada lugar que había oposición, ya fuera de los de la circuncisión, que se jactaban de conocer a Dios, o ya fuera de los gentiles y del mundo. Mas, sin embargo, la palabra no estaba presa, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu para ir a la guerra y para cumplir con el pacto de amor que nos ha encomendado a los que han alcanzado una estatura espiritual. Entonces vemos que eso no intimidaba a Pablo, sino que iba de lugar en lugar. Y ahí en Éfeso, antes de despedirse, dice la palabra que llamó Pablo a los discípulos. Recordemos, siempre meditando, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, un alumno de Cristo Jesús. Y digo de Cristo porque el precio, yo siempre se lo voy a repetir, para poder ser discípulo, para poder ser alumno, es como dijo Cristo Jesús: el que no toma su cruz y me sigue todos los días, no puede ser mi discípulo. Así que estos estaban conforme a la verdad, estos estaban
conforme al pacto, y habían entrado por la puerta del redil. ¿Por qué? Porque pues Pablo se enfocaba únicamente a los crédulos, únicamente a los que habían recibido el pacto. Ahora los mandó llamar, dice, y habiéndolos exhortado. Es muy importante también porque pues siempre el fruto, recuerde, estamos viendo el fruto de Dios, el sentir de Dios por medio de un verdadero siervo. Y estaban bien, habían presenciado el alboroto. Recordemos que había habido confusión, sobre todo con los que estaban escuchando por primera vez la bendita palabra, y por qué no, también muchas veces con los que iban empezando, con los que tenían poco tiempo. Siempre que hay oposición, siempre que hay espada del adversario, pues puede haber confusión. Entonces Pablo, una vez que sucedieron todas estas, los exhortó a guardar el pacto, a guardar la fe, a no dejarse engañar. Los exhortó a la cruz, los exhortó a tener cuidado de que nadie los desviara de la fidelidad del pacto que vino a establecer Dios por medio de Jesucristo. Y una vez que los exhortó, los abrazó. Hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, el amor de Dios con los que hoy somos familia espiritual y están en un mismo sentir, están con el temor, están en este camino. El abrazo y también la bendita palabra de Dios nos enseña sobre el beso del óculo santo. Pero esto es un abrazo fraternal, es un abrazo que solamente con la presencia de Dios podemos mostrar ese amor, no nada más con abrazos, no nada más con el beso del óculo santo, sino también dando nuestras vidas. Son manifestaciones del Espíritu Santo y se siente, hermano, se siente cuando un verdadero siervo de Dios tiene a Dios adentro, se siente no un abrazo de hipocresía, no un beso de hipocresía, sino se siente un abrazo fraternal, un abrazo de que se preocupan por nuestras vidas, un abrazo de que estamos en el mismo sentir. Los abrazó y se despidió y salió para ir a Macedonia. Acuérdese que ya en esos lugares ya había dejado Pablo semilla, ya había discípulos también. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces, siempre aprovechaba cuando Pablo iba a ir a algún lugar, porque recuerde que tenía que ir a Roma, tenía que ir a Jerusalén, y en el trayecto de regreso, pues él siempre pasaba donde ya había dejado una semilla para fortalecerlos, para exhortarlos. Y exhortarlos, o la palabra exhortar que Pablo hacía, era recordarles el pacto con abundancia de palabras, porque pues muchas veces nosotros, bendito hermano y bendita hermana, cuando damos el evangelio por primera vez a alguien y cree, después cuando empieza a venir la palabra, con abundancia de palabras, fortalecemos el acto de fe del cual hizo para que no tenga ninguna duda. Recordemos también que anteriormente también la bendita Biblia nos toca que iba a confirmar, que muchas veces hablaban con razonamientos. Entonces, más que nada el exhorto es: acuérdate, hermano, acuérdate, hermana, que aceptaste un pacto del Todopoderoso y de Cristo. Acuérdate, hermano y hermana, no vayas a jugar con Dios. Recuerda que el pacto es guardarlo con temor y temblor. Entonces, es lo que hacía Pablo de regreso a los discípulos, a los que permanecían, a los que estaban, a continuar en este camino y no desmayar. Bueno, entonces los exhortaba, y fíjese bien, como le vuelvo a repetir, con abundancia de palabras. Y ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, el fruto que verdaderamente debe de tener un siervo de Dios es
tener la bendita palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en el corazón y poder hablar con abundancia de palabras a los mansos, a los que creen, a los que no nos dicen, ay, eso fue antes, eso. Dios es el mismo día, ayer, hoy y siempre. Y recuerde que un verdadero siervo saca tesoros de su corazón, tanto antiguos como nuevos. Esto, cuando se refiere Dios a esa enseñanza, se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, porque la palabra es viva y el Antiguo Testamento a mí y a todos los que han creído nos sirve mucho por las profecías y las enseñanzas que concuerdan en este nuevo pacto. Entonces, eso es abundancia de palabras, ¿verdad? Los exhortaba para fortalecerles, para que no tuvieran ninguna duda. Vuelvo a repetir, a los discípulos, a los que habían muerto al mundo, a los que habían creído, porque ya hemos visto también que los que no creían y endurecían sus corazones, sobre todo los de la circuncisión, que amaban el mundo, que amaban sus razonamientos, que amaban que les rascaran los oídos, nunca pudieron tener el entendimiento de la bendita palabra porque se les hacía dura. Bien, entonces dice en el versículo 3, y después de haber estado allí 3 meses, exhortando con abundancia de palabras, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Ahora, él estuvo 3 meses, y en 3 meses, bendito hermano y bendita hermana, quiero yo hacer lo que era el verdadero evangelio, una remembranza de lo que era el evangelio. Era porque ya ahora es muy difícil. Y siempre hay muchos que dicen que eso era antes. Pero Dios no es un Dios que pueda equivocarse para traer pactos diferentes o enseñanzas diferentes y cambiarlas. No. Entonces, meditemos, hermano y hermana. Estos hombres, a los discípulos, les enseñaban diariamente por lo menos 8 horas diarias. Por lo menos, Por lo menos. Porque un discípulo recuerde que tenía que tomar la cruz para tener tiempo de escuchar esta bendita palabra. Ahora, 8 horas diarias. Por 3 meses, por mes, serían 80, 240, más o menos 240, 250 horas al mes. Y 750 horas al mes. Digo, por 3 meses, 750 horas, pasando 8 horas diarias para exhortarles con abundancia de palabra sobre el pacto de la cruz, del bautizo y del compromiso que tenemos. Porque ya vimos en el versículo de arriba que se quedó para exhortar a los hermanos. Y aquí dice cuánto tiempo, porque es muy importante meditar en cada palabra por 3 meses. Ahora bien, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos. Ahora, la bendita palabra, cuando nos enseña de Satanás y de los demonios, nos enseña la palabra acechanza. Acechar es buscar la vida, ya sea espiritual o corporal, porque lo querían matar a Pablo. Y recordemos, el fruto, porque estamos estudiando en todo Hechos, el fruto hoy de los cristianos de carne y los cristianos que predicamos la cruz, que predicamos la verdad, que predicamos una muerte total, que predicamos y que la mayoría de los que no creen, pues nos dicen que estamos mal. Quiero decirle también, bendito hermano y bendita hermana, que en aquel entonces, cuando aún no estaba la apostasía todavía como hoy, recuerde que las acechanzas y la oposición era numerosísima. Recuerde que se amontonaban, recuerde que eran muchísimos los que no creyeron en el pacto de la cruz.
los judíos que se quedaron en la circuncisión y que estaban en contra de la cruz de Cristo, que les parecía dura la palabra de dejarlo todo y no estaban de acuerdo con las enseñanzas de estos hombres por medio de Cristo. Y le vuelvo a repetir, es un fruto que hoy nos deja Dios para que no nos maravillemos cuando predicamos nosotros la cruz, la oposición de los que hoy se dicen cristianos, pero como ya lo hemos visto, son cristianos de carne, que se jactan de cargar una Biblia, se jactan de ir a una congregación, se jactan de ser cristianos por fuera. Como Cristo Jesús les decía, a estos sepulcros blanqueados son, por fuera parecen ovejas, parecen de piedad, pero por dentro están llenos de muerte, por dentro tienen otro fruto. Entonces, es muy importante a los que han dado un seguimiento en esta bendita palabra, no es la primera vez que lo digo, siempre la batalla que hay de Satanás y de Dios por medio de los seres humanos, por medio de los que se dicen ser cristianos, porque vimos en Éfeso, no estaban tanto en contra de la cruz ni de la doctrina, porque desconocían totalmente. Estaban en contra de que no les quitaran a su diosa Diana y las costumbres que tenían. Pero aquí no. Los cristianos que se dicen o se jactan conocer a Dios, que hoy son de carne, pues les gusta que los engañen, pero no les gusta el pacto de la muerte, el pacto de la cruz, el pacto de la santidad, el pacto de dejarlo todo. Entonces, ahí está el ataque y ahí está que acechaban a Pablo, porque nos odian, o sea, de cierta manera hay persecución y siempre ha habido persecución, primeramente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra acechanza viene de los demonios. Mire, un cazador, una víbora, acecha su presa. Está camuflajeada. Está escondida, esperando a ver en qué momento puede llevársela y comerla. Así Satanás también. Está como león rugiente. Nos están acechando. Así también dice la bendita palabra con Cristo. ¿Se acuerda? Que dice, Señor, me han rodeado todos de Basán. Entonces, acechando por los judíos para cuando se embarcase, porque ya sabían que Pablo se iba a embarcar. Pero fíjense Dios, qué tan grande es. Por eso, hermano y hermana, cuando Dios tiene la vida de cada uno de nosotros, y no nada más de nosotros, sino también de los del mundo. Ya le dije, en la bendita palabra de Dios no hay accidentes de quién nace, de quién muere, sea cristiano o no sea cristiano, ¿sí? Entonces, aquí todavía no le tocaba a Pablo reposar y descansar. Dios todavía lo iba a utilizar. Y recuerda que dijo, no temas, tú habla la palabra con denuedo. Entonces, lo estaban acechando para cuando se embarcase para Siria. Pero en el momento, ya lo estaban esperando, pero en ese momento tomó la decisión de volver por otro lado. Como los reyes que iban a llevar incienso, oro y mirra, que pasaron y que Herodes les dijo que regresaran por ahí para decirles dónde habían nacido, cuando Dios los envió por otro lado. Entonces, así, bendito hermano y hermana, nos guía Dios y nos protege Dios, y muchas veces pone en nuestros corazones sin saberlo, porque esto tiene mucha enseñanza. No crea que es un libro de historia, un libro de leerlo nada más. No, dice la palabra que hay que meditar de día y de noche en cada enseñanza. Hay que meditar para poder conocer al Todopoderoso y ver cómo de cierta manera nos protege muchas veces cuando nosotros estamos ajenos de lo que está pasando. Porque Pablo no sabía que ya lo estaban esperando y lo estaban acechando para prenderlo y matarlo quizás, o encarcelarlo. Él no sabía eso, ¿sí? Mas sin embargo, en ese momento Dios puso en su corazón, porque cuando dice tomó la decisión, claro, era la obra de Dios, ¿verdad? Porque era guiado por el Señor, pero el instrumento el que iba a usar, sea el barco, o sea, tomó la decisión de no embarcarse para Siria, sino de volver a Macedonia, a donde había exhortado, a donde había estado 3 meses. Bien,
Dice, y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trofimo. Y mira, hermano, vuelvo a repetir, meditemos en estas benditas enseñanzas. ¿Para qué pone los nombres Dios? ¿Qué enseñanza tendrá de en estos versículos exaltar a estos varones que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varones? 7 varones. Pues nos da Dios la revelación de exaltar su poder de los que, igual que Pedro en su momento, igual que Matías, igual que todos estos hombres que decidieron seguir a Cristo, dejaron barca, dejaron costumbres, dejaron padres, dejaron casas, dejaron familias por seguir a Cristo Jesús y entregar sus vidas mediante la fe a la obra de Dios. Entonces, ya para acompañar a alguien, pues era porque ya habían muerto al mundo, era porque ya no tenían que atender cosas del mundo. Una persona que tenía cosas que atender en el mundo, pues no podía acompañar a Pablo hasta Asia. Y más que en aquel entonces no estaba la tecnología que hoy tenemos de aviones, que hoy tenemos de carreteras, que hoy tenemos de carros rápidos. No, en aquel entonces era muy lento, fuera por mar o fuera por tierra, que generalmente cuando era por tierra, pues Pablo y ellos decían caminar. Yo no he encontrado una cita bíblica en donde hayan tomado camellos o caballos para transportarse de un lugar a otro. Yo creo que también se hace pues la profecía de Dios, bienaventurados los pies de los que anuncian las buenas nuevas, como Jesús, pues nunca anduvo en camello, nunca anduvo en caballo, sino anduvo caminando, llevando el evangelio en distancias grandísimas, como por ejemplo, ¿no?, de Jerusalén a Galilea, que son 92 kilómetros, si no mal recuerdo, de esa ciudad a esa ciudad, y que en medio estaba Samaria, y que pues aquí en México, por ejemplo, la Ciudad de México, de la Ciudad de México al estado de Morelos, que es Cuernavaca, pues son 90 y tantos kilómetros, que para irse a pie pues son recorridos grandes, y vemos también el trabajo y la humildad que estos hombres tenían para llevar el evangelio. Pero bueno, entonces bendito hermano y bendita hermana, aquí vemos cómo la bendita palabra de Dios iba dando un fruto, porque estos varones que acompañaban a Pablo eran varones como Timoteo y todos estos que están aquí, que habían alcanzado ya una estatura espiritual, una comprensión. Bueno, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Claro, adelantado, pero para la obra, ¿verdad? Algunos se adelantaban, otros se quedaban pues quizás para dar un mensaje, otros los esperaban, pero al final de cuentas era para la obra, en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y aquí estamos viendo las distancias, estamos viendo el tiempo, ¿eh? Porque ellos se adelantaron, y de este lugar donde estaban ellos, de Antioquía, de Filipos a donde estaban, pues 5 días duraron para ir de un lugar a otro. Vemos el tiempo también que se requería de ir a un lugar, a otro lugar. Pero entonces estamos viendo que estos se quedaron aprovechando el tiempo, y los otros se adelantaron a Troas, se quedaron para la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, yo me pregunto, y usted se puede preguntar, pues, ¿cómo es que un cristiano todavía estuviera participando en el primer pacto de las cosas terrenales que Dios permitió en su momento como una sombra de lo que iba a venir? Como los que han dado un seguimiento y hemos
he estudiado ya Romanos, Hebreos, Gálatas, que son epístolas y son libros que van muy profundos para poder discernir a los que tienen hambre para qué fue el primer pacto, para qué fueron esos cultos, esas fiestas que habían. Entonces, aquí vemos que un verdadero cristiano sabía perfectamente bien que ese pacto ya no era para nosotros, que esos cultos ya no eran para nosotros, mas sin embargo, estos varones, Pablo y estos varones, se esperaban, ¿verdad? Para en alguna de estas fiestas, no para participar, no para hacer, sino para aprovechar. Como hemos visto siempre, Pablo sabía que todos los judíos, o la mayoría de los judíos que estaban en esos lugares y no podían ir a Jerusalén, de igual manera cumplían el mandamiento anual de los panes sin levadura, que es la Pascua. El mandamiento que Dios les dio cuando salieron de Egipto, de comer panes sin levadura, panes con hierbas amargas. Y les recuerdo como resumen en cada bendita palabra que en esas fiestas, claro que comían físicamente un pan que no tenía levadura, que la levadura, pues sabemos nosotros, o muchos de los que han cocinado, que cuando se hace un pan y se le echa levadura, pues se esponja, parece más rico, parece más grande. Ahora, todo tenía simbolismo porque estos seguían practicando los cultos terrenales sin entender proféticamente lo que significaba hoy espiritualmente y lo que venía como una sombra. Porque hoy la fiesta que hoy prosigue, pero espiritualmente, de comer un pan sin levadura y que estamos en una fiesta, es venir a los pies de Cristo, venir a esta bendita palabra y no permitir otra enseñanza que esté fuera de la Biblia. ¿Y por qué lo digo? Porque alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo, después de la multiplicación de los peces, iban en una barca y Jesús les decía a los discípulos: cuando lleguemos a la otra orilla, cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces, Cristo Jesús, cuando los discípulos no entendían, Él les explicó más claramente: cuídense de sus enseñanzas. ¿Por qué simbólicamente Dios y Cristo Jesús la expresan como levadura? Porque en esas enseñanzas, fíjese bien lo que le voy a decir, el pan de Cristo es sin levadura, es un pan que uno tiene hambre. Yo le voy a explicar para que pueda entender un poquito más profundamente. Cuando yo estuve en prueba un tiempo, que pues Dios me mandó lo necesario, pues teníamos que contar el dinero para comer. Entonces yo recuerdo que íbamos a veces y se nos antojaba un pan dulce, e íbamos, y en las panaderías buenas pues habían panes chiquitos, muy ricos, muy sabrosos, más caros, y en otros lugares habían panes grandotes, esponjados, que parecían muy bonitos, pero cuando los comían eran una porquería. No tenían leche, no los hacían de agua, no sabía nada. De igual manera es la bendita palabra con parábolas, porque yo voy a una congregación en donde meten una enseñanza que no es la cruz, una enseñanza que no es de Cristo, una enseñanza donde me rascan la oreja, y parece muy bonito cuando me hablan de riquezas, cuando me hablan de negocios, cuando me hablan de pare de sufrir, cuando me hablan de estar bendecido aunque esté pecando, pues se oye muy bonito, es un pan leudado, ¿verdad? Y cuando voy verdaderamente al pan de Cristo, que es su bendita palabra, como dice en Primera de Pedro, si alguno hable conforme a las palabras que da Dios. Entonces, este pan que es el pan que me da vida, es el pan que no tiene porquería, es el pan de Cristo Jesús que me da poder y me da una transformación. Entonces, bien, ya como una sombra de lo que iba a venir, pues bueno, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que eso es lo que significaba. De igual manera se comía pan
con hierbas amargas, porque era también un mandamiento en esa fiesta para recordar cada año, en el momento de estar comiendo el pan, que no se les olvidara la amargura en la que estuvieron 430 años en esclavitud. De igual manera también tenemos el mandamiento nosotros como una sombra de lo que iba a venir, que cuando nosotros estamos en esta fiesta, porque nos sacó Cristo Jesús de la esclavitud, porque nos sacó de las tinieblas, porque vino a romper las cadenas del pecado, porque Cristo Jesús nos trajo el vino, nos trajo el pan, nos trajo alabanza, nos trajo alegría. De igual manera, tenemos que estar viniendo a comer este pan, que es la palabra de Dios, con hierbas amargas, que no se nos olvide nunca de dónde nos sacó, que no se nos olvide nunca quiénes éramos antes, que no se nos olvide antes cómo estábamos enfermos del corazón, cómo no podíamos olvidar, cómo estábamos atormentados con nuestras vidas pasadas y cómo Cristo Jesús vino a sanarnos, pero recordar siempre que no se nos olvide. ¿Para qué también dejó el mandamiento Dios en esta fiesta de comer panes con hierbas amargas? Para que seamos fieles, para que tengamos temor de no regresar atrás y ese fruto. Bueno, le hice un pequeño resumen el por qué Pablo se quedó en esa fiesta, aunque Pablo participaba ya de lo verdadero y ya no de lo físico, ya no de lo que iba a venir una sombra. Pero Pablo y sus consiervos se quedaban en esos lugares para aprovechar a dar la bendita palabra. Ahora dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, obviamente ya no lo expresa aquí, ¿verdad? Porque ya le dije que hablar de todos los hechos de estos varones y los hechos de Cristo, pues no alcanzarían los libros, como dijo Juan, el discípulo Juan, en una de sus epístolas, en el Evangelio de San Juan. Al último dice: y doy testimonio de algunos de los milagros que hizo Cristo, pero no pudimos escribirlo todo, porque no alcanzarían todos los libros para... Entonces, Dios permite lo más importante. Pero es lógico, bendito hermano y bendita hermana, que se quedaban en esos lugares, como ya lo hemos visto, para entrar a las sinagogas y hablar con denuedo la palabra. Dice: después de esto, navegamos a Filipos, que recordemos que Filipos era un lugar donde ya habían pasado, donde había habido también oposición en Macedonia, donde había visto una visión Pablo de que todavía no fuera a Asia, sino pasara a Filipos, donde estaba la mujer con espíritu de pitonisa. Bueno, ahí volvieron. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Ellos ya estaban en Troas, ya los alcanzaron. Donde nos quedamos 7 días. Claro, 7 días, ¿para qué? Siempre para la obra de Dios, como lo vamos a ver. Dice en el 7, el primer día de la semana, el primer día, el lunes, ¿verdad? El primer día. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ahora bien, fíjese bien. Desde algunos capítulos anteriores en el libro de los Hechos, algunas enseñanzas anteriores, bendito hermano y bendita hermana, ya vimos que todos los que habían creído lo dejaban todo, vendían sus propiedades, vendían todo y no había necesidad y partían el pan todos los días fraternalmente. Todos los días desayunaban, todos los días comían y todos los días cenaban, si es que cenaban, unánimes, en familia, todos los días. Por eso aquí dice que el primer día de la semana, y qué bonito, ¿verdad? Yo sí hago una remembranza, hago para darle gloria a Dios de muchas de las riquezas que tenemos y que muchos cristianos han desperdiciado por pecadores. Pero mira, hermano, yo tengo de mi niñez, de cierta manera, buenos recuerdos con los padres que Dios me mandó antes de conocer la verdad, antes de ser cristiano, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues mi padre fue un padre que fue muy unido, que siempre estuvo viendo por la unión de los hijos,
por la unión de sus hermanos, de los primos, ¿verdad? Y que siempre estuvo en todo momento trabajando para que hubiera una unión. Yo recuerdo que pues yo en mi niñez tuve una niñez de recuerdos gratos, porque el comer con la familia, el desayunar con la familia, el comer con las familias, yo le estoy hablando de hace 50 años, yo ahorita ya voy a cumplir 60, ¿sí? De hace 50 años, cuando yo tenía 9 años, 8 años, 50 y tantos años. Bueno, pues como niño a mí me sirvió mucho eso, ¿no? Ahora, claro que en estas épocas, ya en el 2023, 50 años después de lo que le estoy pasando, ya las familias del mundo, ya no voy a hablar ahorita de los cristianos, sino las del mundo, ya ni siquiera hacen eso, están en sus teléfonos, ya se rompieron las familias, ya los jóvenes están por un lado, los padres ya ancianos abandonados, o sea, ya está roto esto, ¿no? Ahí están los padres comiendo solos en sus casas abandonados, ¿verdad? Sus hijos por otros lados. Eso es en el mundo. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, ya en el cristianismo, a los que han sido llamados, Dios nos ha dado estas riquezas en general, pero el precio para poder tener una familia, para poder comer todos los días, para poder tener estas riquezas, se necesita haber tomado la cruz, se necesita haber creído, porque yo, para gloria de Dios, le doy testimonio que a diferencia de muchos cristianos que no están en la verdad, pues yo todos los días tengo una familia que me siento a desayunar, me siento a comer, me siento a veces en la noche a tomar un pan dulce, un café, junto con mi familia todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero únicamente eso es posible con los que creyeron en la locura de la cruz, con los que creyeron en lo que a mí me han señalado siempre y me van a seguir señalando, ¿verdad? En que no creyeron en Cristo Jesús y no creyeron en una muerte total. Y bueno, los otros cristianos que yo conozco, pues los veo amargados, los veo solos, uno los quiso amar, uno quiso vivir con ellos, uno quiso transmitirles estas riquezas, porque al final de cuentas lo único que nosotros hacemos es tratarles de compartir pues todas estas riquezas, todo este gozo, toda esta alegría que el Señor nos ha dado a los que hemos creído. Entonces, por eso aquí dice, bendito hermano, que el lunes que partían el pan, el lunes, y le voy a decir que no era la fiesta, porque en la fiesta era el Shabbat, no era el primer día de la semana. En el judaísmo, el primer día de la semana y todos los 6 días tenían que trabajar. El séptimo día era en el que se hacían las fiestas. Bueno, entonces, el primer día, que era el lunes, mientras partían el pan, Pablo no perdía el tiempo, enseñaba. Y aquí está. Medite, bendito hermano y bendita hermana. Otra vez, la bendita palabra es para el que quiera salir del engaño que hay en el mundo, del engaño que hay en las congregaciones, en donde generalmente se juntan los domingos para enseñar o se juntan un ratito por teléfono y ni siquiera están unánimes. Entonces, es muy importante que la enseñanza que Dios da, y estos hombres, era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y no era un ratito, era continuo. Hasta ahorita, en este capítulo 20, hemos visto y aprendido que estos hombres no descansaban, que estos hombres no tenían un reposo, que estos hombres sabían que el reposo era después de trabajar arduamente, como es el pacto de un ministro, el que ha entendido el camino de la vida eterna. Enseñaba, dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso, fíjense bien lo que dice, hasta la medianoche. Chin, hijo. Ahora, los pastorcitos que hay, ¿verdad?, de domingo, están viendo la hora, a ver a qué hora termina la hora, para darle más tiempo a la alabanza y a las risas que a la palabra de Dios. Porque hoy en muchas congregaciones está así la palabra, poquita, y el reventón mucho. Y
De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Imagínense nada más, los que hay gente que también yo conozco que da la palabra una horita diaria por teléfono, una enseñanza, y ya se jactan de dar la vida, ya se jactan de ser siervos de Dios. Claro, todos vamos a tener un juicio. La bendita palabra es para el humilde, la bendita palabra es para el que quiera salir del engaño de Satanás. Porque este hombre no nada más fue la única ocasión que aplazaba las enseñanzas. De hecho, también nuestro Señor Jesucristo, vemos, enseñaba todo el día. Él no se detenía. De hecho, le recuerdo alguna ocasión que tenía Cristo Jesús enseñando ya 3 días en un monte y que sus discípulos le decían, Señor, ya llevan 3 días aquí sin comer y van a morir, Señor, ya. Fue cuando hizo una de las multiplicaciones. Y también la gente que tiene hambre, el discípulo que tiene hambre, ¿qué cree, hermano? A mí me ha pasado, no se le hace pesada la hora. Aquí yo veo, por ejemplo, en las enseñanzas que hoy hay, enseñanzas de 15 minutos, de 20 minutos, de 10 minutos. ¿Quieren dar un mensaje por YouTube? Porque Satanás sabe que a eso le gusta oír a la gente, que no le quiere dar la vida. Pero aquel que tiene hambre y sed de justicia, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, veo que en las enseñanzas hay muchos que se meten 5 minutos, 10 minutos y párenle de contar. No terminan la hora. No terminan. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Porque cuando tienen a Dios y ya hay hambre y sed de justicia, ¿sabe qué? A veces a mí me decían antes, hermano, ya terminó el estudio, ya terminó la hora y media. Yo decía, ¿cómo? Me parecieron como 10 minutos. ¿Cómo que ya terminó? Y cuando yo era católico, que no tenía el Espíritu Santo, que iba yo a la iglesia cada domingo, créame que la hora que iba se me hacía pesada. Nada más estaba viendo la hora, ¿verdad? Sí escuchaba, pero se me hacía pesada la hora. Se me hacía como de 3 o 4 horas. Claro, no tenía el Espíritu. Entonces, una persona que tiene a Dios, una persona que tiene hambre, una persona que tiene sed de justicia, viene, cierra la boca y está atentamente escuchando y deleitándose en la bendita palabra de Dios. Por eso dice, enseñaba. Y habiendo de salir al día siguiente, sabía que tenía que salir a largo, fíjese, a largo, para exhortar y dejar bien preparados a estos discípulos. Alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, imagínense nada más, desde la mañana, vamos a suponer que estos hombres desayunaban a las 7 de la mañana, ¿sí? 12, 13, casi 16 horas enseñando la palabra. ¿Usted ha asistido a una congregación así? Está en una... Yo no me jacto, bendito no, yo le doy gloria a Dios. Estamos viendo el fruto del Espíritu Santo. Pero yo le he dado testimonio que por lo menos aquí se da la palabra todos los días, 6 horas. 5, 6 horas, todos los días. Más aparte la oración, más aparte el evangelio, más aparte la obra del común en familia y de poder nuestros dones en provecho común. Bueno, estamos viendo, recuerde, la verdad, porque la verdad está en la Biblia. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Estaban en un aposento alto, ¿verdad? Habían muchas lámparas, pero ¿qué querrá decir Dios con estos simbolismos? Porque sabemos que no había electricidad en aquel entonces. Sabemos que se usaban lámparas de aceite, lámparas de combustibles, porque no había electricidad. O sea, ¿para qué querrá Dios exaltar lámparas? ¿O para qué querrá exaltar un aposento alto? O sea, si fue abajo, si fue en un calabozo, o sea, ¿qué diferencia hay de la palabra y de la enseñanza que estamos viendo? Bueno, todo en la Biblia tiene un simbolismo como parábolas, como una historia viva. Por eso vuelvo a repetir, a mí un versículo y uno de los muchos versículos que concuerdan con otros muchos que me llaman la atención es: meditarás de día y de noche en este libro de la ley, meditarás.
Y también en el Salmo 119 hay un versículo en donde dice, Señor, me has hecho más sabio que mis maestros, porque he meditado en tu palabra. Entonces meditar, bendito hermano, es detenerse, ¿no? Ahora, había muchas lámparas en el aposento alto. De igual manera, ya con lo que trajo Cristo Jesús el día de hoy para nosotros, voy a concordar con Mateo, en donde la bendita palabra dice que nosotros somos lámparas, que nosotros somos luz, que una lámpara no se puede esconder debajo de un almud, que una lámpara debe de alumbrar. De igual manera recuerde las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Las insensatas tenían apagadas sus lámparas, las sensatas tenían prendidas sus lámparas. Recuerde también en la Santa Cena del Señor, cuando le dijeron, Señor, ¿en dónde quieres que preparemos la Santa Cena? ¿En dónde? Y él dijo, y escogió un aposento alto. Recordemos que en el nuevo pacto, como una sombra de lo que iba a venir, ¿qué es un aposento alto? También recordemos en el libro de los Hechos, en donde los primeros seguidores de Cristo estuvieron esperando la promesa del Padre, la promesa de Cristo, del Espíritu Santo en un aposento alto, que ya a los que han dado un seguimiento, pues gracias a Dios nos ha dado el entendimiento y el discernimiento. En Mateo capítulo 24 y 25, donde Cristo Jesús profetiza simbólicamente las señales a los que tenemos hambre de saber cuáles son los últimos tiempos antes de la llegada de Jesús, dice, y el que esté en la azotea, que la azotea es un aposento alto, no descienda. Entonces, aposento alto es estar lo más lejos del mundo, es estar en el monte, es estar arriba, es no ser de abajo. Como Cristo Jesús también alguna ocasión decía, yo no soy de aquí abajo como ustedes tampoco son de aquí abajo. Como Cristo Jesús también alguna vez les decía, ustedes son de aquí abajo y los deseos de vuestro Padre, ustedes son de abajo, así les dijo. Como una vez también Cristo Jesús estaba escribiendo en el polvo de la tierra, con ustedes son de aquí abajo. Entonces, lámpara y aposento alto. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que el que ha sido crucificado juntamente con Cristo Jesús, así como Cristo Jesús fue levantado, una vez que fue clavado en la cruz, fue levantado y su cuerpo quedó suspendido en el aire, clavado, tiene mucho simbolismo, tiene mucho significado. Yo, como dijo Cristo, estoy juntamente con Cristo crucificado, no me puedo bajar. ¿Qué le decían? Si eres hijo de Dios, baja, bájate de ahí. No, el aposento alto. También, yo no me puedo bajar, aunque a muchos les parezca locura y digan, y me señalen que yo predico cosas que hoy no se predican en la mayoría de las iglesias, créame, bendito hermano y bendita hermana, que yo le creo a Cristo y no al hombre. Porque está profetizada la apostasía y en la bendita palabra está la verdad. A mí qué me importa lo que digan la mayoría de las iglesias o la mayoría de los pastores, a mí qué me importa eso. Si yo me fuera a la mayoría y no a la minoría, estaría mal. Porque así lo dijo Cristo. ¿Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga? ¿Qué dijo Cristo? Primeramente tendría que presentarse la apostasía. Le doy gracias a Dios de no ser de la mayoría. Entonces, ese es el aposento alto, todo con simbolismos bíblicos, hermano y hermana. Entonces, estaba en el aposento alto donde estaban reunidos y estaba enseñando. Ahí se alargó esta bendita enseñanza por horas. Dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Bueno, remontémonos a las construcciones de aquel entonces, si es que usted ha visto un poco de History Channel, un poco de historia de cómo eran esas ciudades. Pues sí, en las construcciones habían unas ventanas que no tenían vidrio, ¿verdad? Que tenían pues, un ancho así de construcción donde se podía sentar perfectamente alguien. Estaba sentado en la ventana un joven, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo
disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Aquí volvemos nuevamente a fortalecer cuántas horas habían escuchado la palabra. Y así, en vez de levantarse e irse a acostar, no, sin querer, le venció el sueño a alguien que tenía hambre, ¿no? Y también veamos un joven que había estado desde la mañana, porque hoy generalmente los jóvenes, digo, es muy difícil. Y yo le digo, yo para la gloria de Dios, aunque estemos en estos últimos tiempos, pues mire, gracias a Dios para exaltar su nombre, para exaltar su gloria, pues aquí tengo un joven yo ahora es de 26 años, 27 años, tengo otra de 21 años, y bueno, son los más jóvenes de la congregación, pero entregados en la cruz. Porque así dice también en el Salmo 119, ¿y cómo limpiará el joven su camino, oh gran Dios? Con guardar tu palabra. Pero en aquel entonces estaba no la apostasía, había hambre. Entonces, este joven quedó dormido y las construcciones, yo creo 3 pisos, pues eran más altas que las de hoy, ¿no? Ya que en la Ciudad de México, por ejemplo, cada piso por lo menos tiene 2 metros 20 centímetros, cada piso aproximadamente, 2 metros 20 centímetros. Entonces, vamos a hablar de 7 metros más o menos en aquellas construcciones. Es para que alguien se mate, de hecho se mató, ¿verdad? Se mató, fíjense, se cayó y vencido del sueño cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no os alarméis, pues él está vivo. Claro, bendito hermano y bendita hermana, que un siervo de Dios que tiene la sabiduría, él sabe perfectamente bien que Dios no le podía quitar la vida a este hombre que ni siquiera había alcanzado pues un tamaño espiritual para ser ministro y para morir por el Evangelio, sino que todavía le faltaba mucho, todavía le faltaba llegar a ser ministro, era un discípulo, y que por la palabra, que por el hambre, pues tuvo este accidente. Y que Dios todo lo permite porque todo es para darle gloria a Dios, porque todo está en la mano de Dios, todo como una enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana. Así que el que tome la decisión de como joven o de cualquier edad de tener hambre y sed de justicia, siempre va a estar bendecido por Dios. Como dice en San Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y creo que también meditando en cada palabra y encontrando los simbolismos y meditando, recordemos, siempre en la Biblia la palabra caída o caer significa pecar, significa caer, es que si yo estoy en el aposento alto, como ya lo hemos visto, estoy en la montaña, estoy en la cruz, bueno, yo puedo tropezar por alguna concupiscencia de la carne y en automático se me sale el Espíritu Santo, que son las alas que me mantienen arriba del mar, que me mantienen alejado del mundo y regreso, caigo al hoyo, caigo al mundo, a lo terrenal, a lo que está aquí abajo, a donde está el trono de Satanás, a las tinieblas. Y claro, que así dice la bendita palabra, ¿verdad? Primeramente de donde empezó el pecado, allá arriba, en el cielo. Así dice la palabra en Isaías 14, en Ezequiel 28. ¡Oh! ¿Cómo caíste tú, oh querubín? ¿Cómo caíste tú, oh querubín lucero de la mañana? ¿Cómo caíste? Porque fue arrojado desde arriba del aposento más alto, del tercer cielo, hasta en donde hoy tiene el trono Satanás. Entonces, caída, la palabra caída tiene
simbolismo. De hecho, todos estos simbolismos de los rayos, de Dragon Ball Z y todas esas caricaturas que son del diablo, pues tienen la representación del pecado, de la caída del diablo. ¿Sí? Entonces, un joven sobre todo, un discípulo, de igual manera, puede caer, porque dice la bendita palabra que es imposible que vengan tropiezos. Así lo dijo Cristo, para los discípulos, no para los representantes, que es imposible que vengan tropiezos, pero hay de aquel por el cual haya tropezado algún hermano. Pues imposible. Entonces, sí podemos nosotros descuidarnos, sí podemos caer, y en el momento que caemos, quedamos sin las alas. El pecado paga un salario, y es el pecado, es la muerte. Pecado paga un salario, es la muerte. Muerte significa separación. Ahora, el Espíritu Santo es el que me da las alas del gran águila, es el que me mantiene arriba, volando sobre la serpiente, como dice en Apocalipsis capítulo 12. Entonces, yo caigo, muero. Pero si es por el Evangelio, si fue un accidente, sabe que, bendito hermano y bendita hermana, los representantes oramos el día de hoy para que esa persona que murió, Dios lo resucite y lo perdone. Ahora, no, ya le dije, no descatimo ni dejo de enseñar también los milagros físicos que Cristo Jesús hace y sigue haciendo, y Dios los puede hacer también con una persona físicamente, hablando de un muerto físico. No los descarto, ni también le he dicho que no descarto las sanidades corporales. Entonces va acomodando siempre lo espiritual. Bien, no se alarmen, pues está vivo. Y todo, recordemos que también, bendito hermano y bendita hermana, vuelvo a repetir, muchas ocasiones Dios permite estas cosas para exaltar su poder, para glorificarlo, como un ejemplo con Lázaro. Recordemos que cuando Lázaro enfermó, Marta y María mandaron mensajeros para que Jesús fuera, y Jesús adrede no fue, sino subió a Jerusalén y estuvo algunos días sin atender a Lázaro para que muriera. Porque él dijo, lo que va a acontecer es para glorificar al Padre. Entonces, él permitió que después de 4 días, una vez que supo que murió, fue. Y salió Marta, ¿verdad? Y dijo, Señor, si hubieras estado aquí. Salió María, Señor. Dijo, tu hermano duerme. Sí, Señor, ya sé que va a ser resucitado. No. Entonces, dice la palabra que esto sucedió para que la gente que estuviera ahí viera el poder de Dios. Y este tipo de milagros, este tipo de cosas que Dios hace a veces, ¿sabe con quién lo hace? Bendito hermano y bendita hermana, con congregaciones que verdaderamente tienen hambre y sed de justicia. No milagritos que hace Satanás del dinero, de quitar un cancercito. No. Aquí estamos hablando de una resurrección, de un muerto. Entonces, Dios muchas veces permite, vuelvo a repetir, a los que están dando su vida, no a Pablo, no, porque ellos ya habían tenido fe, sino a los que tenían hambre de manifestar su poder. Es una representación que Dios daba en ese momento para ver que Dios estaba por medio de Pablo y que Dios estaba ahí. Bien, entonces dice, después de haber subido, porque lo resucitó, y volvieron a subir al tercer piso y partido el pan y comido. Recordemos que en la mañana habían comido otra vez. Aquí estamos viendo lo que le estoy diciendo, la bendita bendición. Digo, Pablo lo hacía ahí, pero los que ya se habían quedado lo hacían todos los días. Y creo que ya no terminé de expandirle esta riqueza a la cual yo le doy gracias a Dios todos los días. Porque hoy, en este siglo que estamos viviendo, en este 2023 ya próximo al 2024, pues yo veo, tanto con los cristianos que se dicen cristianos, como con los que son del mundo,
que no pueden disfrutar por la preocupación, por la tecnología, por el mundo, no pueden disfrutar una familia, no pueden disfrutar el partir el pan, no pueden disfrutarlo. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, no nada más hablo de esta riqueza, porque en la presencia de Dios hay muchas otras riquezas que nosotros, al ver a los cristianos que están engañados, sentimos horrible de ver el fruto que tienen y de ver cómo sufren por no haber creído en la locura de la cruz, en la locura que vino a predicar Cristo Jesús. Entonces, eso es nuestro dolor, ese es nuestro padecimiento, pero de cierta forma Dios nos consuela y nos permite deleitarnos. Porque aquí estamos volviendo a ver otra vez el pan fraternalmente. Entonces, así le llamaban también al huevito, ¿verdad? Al bistec, al pescado, a lo que comieran. Entonces dice, después de haber subido, partieron el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. O sea, fíjese bien, no nada más fue en la noche, sino también fue desde las 7 de la mañana de un día antes hasta las 6 de la mañana, que es el alba, que es el amanecer, casi 23 horas, con 2 comidas nada más. Hambre y sed de justicia. ¿Habrá hoy alguna iglesia así? ¿Habrá alguien con esa hambre? ¿Verdad que no, bendito hermano? ¿Verdad que ya estamos en los tiempos de apostasía? Hoy, 1 hora les parece carga. Bueno, dice entonces, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Claro, ¿verdad? Porque no hay mayor consuelo que después de ver a alguien muerto, a un hermano sobre todo, a alguien que está buscando de Dios, pues en el momento hubo angustia, en el momento hubo aflicción, pero vuelvo a repetir, Dios nos consuela. Como dijo también Pablo, nosotros somos consolados, los ministros en las afrentas, en los señalamientos, en la oposición, Dios nos consuela para llevar consuelo a otros. Y todo consuelo viene de Dios. Bendito hermano, bendita hermana, bendito pueblo de Dios. Yo deseo que cada enseñanza a los que tienen hambre y sed de justicia dé un fruto de vida eterna y de bendición de Dios. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Amén.